Soy Juan José López, soy de un pueblo de Sevilla, el Madroño, y bueno, yo siempre he sabido que mi abuelo murió en la guerra. Mi madre siempre me contó que recordaba de haber ido de pequeña, tendría unos 4 años, a visitar a su padre en alguna ocasión a la cárcel, hasta un día que le dijeron que ya no estaba allí. Y ahí se acabó la historia, nunca más se supo. Claro, a lo largo de los años pues ellos intentaron, iban al ayuntamiento a preguntar, nada. Incluso pues tenían la esperanza de que estuviera con vida y muchos de los que salieron exiliados pues pudiera estar entre ese grupo. Hasta hace relativamente poco tiempo, unos 10 años, en que en un libro del historiador Juan Ortiz Villalba, que hizo un estudio riguroso del Registro Civil de Sevilla, publicó todo el listado de los que estaban registrados en ese registro civil, y para mi sorpresa encuentro el nombre de mi abuelo y la fecha en que lo fusilaron y que había sido condenado en un consejo de guerra. Entonces, a raíz de esto, pues pedí el certificado de defunción en el Registro Civil de Sevilla y efectivamente allí me lo proporcionaron, y dado que figuraba que había sido tras un consejo de guerra, pues me dirigí al Tribunal Militar Territorial de Sevilla, dando los datos de mi abuelo, el día que fue fusilado, etcétera, y me contestaron que de esta persona no existían datos en el tribunal. Entonces para mí fue como, bueno, pues punto final a la historia, no puedo avanzar, y hubo un par de años o 3 de impasse en el que pensé que ya el capítulo había terminado, ¿no? Entonces me puso en contacto con José María García Márquez, que estudió en profundidad los documentos del Tribunal Militar Territorial II, y este hombre, cuando le expliqué de dónde era, mi abuelo minero, etcétera, pues rápidamente me dijo, pues tu abuelo está en el sumario número tal, y claro, con ese dato ya sí me conseguí que me facilitaran el consejo de guerra en el Tribunal Militar. A raíz de eso ya me interesó más el tema y bueno, ya no me quedé solo en el destino de mi abuelo, sino que bueno, ya hablando con gente mayor y tal, y con la ayuda inestimable de estos historiadores que he mencionado, pues lo que tratamos es de poner en claro, con nombre y apellido, todas las personas de mi pueblo que pasaron por esa situación y que la mayoría está en el más absoluto olvido. La fosa, el único dato genérico que tenemos de los miles que habrá es que fue fusilado en las tapias del cementerio de madrugada el día 9 de marzo de 1938. Aquel día el grupo de fusilados creo que fue de 8 o 9 personas, entre ellas había otros 3 vecinos del pueblo y que fueron enterrados en la fosa común del cementerio de Sevilla. Dado la peculiaridad de que es en el cementerio de Sevilla, la verdad es que estamos un poco perdidos. Creo que hasta técnicamente será muy complicado, porque según conozco por la gente que entiende de eso, en el cementerio había distintas fosas comunes. Supongo que en el caso mío concreto técnicamente será muy complicado, porque según se ve diariamente en los medios de comunicación, para exhumar una fosa en la que hay pocas personas y todas las trabas que se plantean, supongo que en un caso como este será muy difícil, y de hecho a fecha de hoy no sé ni cómo se haría ese procedimiento, no sé ni cuáles serían los pasos a seguir. Para mi madre, al cabo de tantos años, al menos confirmar el día que murió su padre, cómo fue la cosa, pues es desgraciadamente un alivio a toda su vida de incertidumbre y de desconocimiento.